Y bueno, yo creo que tenemos hoy sobre la mesa un tema realmente interesante. Hablar del modernismo en Europa, pues efectivamente es complejo porque hay muchas implicaciones. Yo trataré de dar un resumen siempre dentro de la necesaria amenidad en este tipo de actos. En consecuencia, bueno, pues vamos a hacer una visión muy panorámica, pero espero que a la selección les interese respecto a cuáles son las manifestaciones más interesantes que tenemos en tierras europeas. Hay que indicar, entre paréntesis, que en Hispanoamérica hay ejemplos también muy notables de modernismo en otros lugares, pero básicamente es un movimiento europeo, básicamente. Y en consecuencia, pues es aquí donde encontramos las muestras de las que yo he elegido, pues aquellas que considero más interesantes, representativas, conocidas o no tan conocidas, para que haya un poco de todo y espero que la selección en todo caso les interese. Bueno, vamos a ver realmente, pues empezando por la primera de las imágenes que tenemos aquí. Es una imagen seguro que todos los valencianos o los que hayan visitado nuestra ciudad en tiempos pasados o más recientes reconocerán. Es una imagen preciosa de lo que es la fachada de una de las realizaciones más importantes, yo diría, entre las muy cimeras que tenemos en esta ciudad, donde abundan los ejemplos del modernismo, y por eso empiezo por ella. En este caso estamos hablando, en definitiva, de lo que es el mercado central, situado en el mismo corazón de la ciudad, a pocos metros del centro, plaza, ayuntamiento y compañía, muy cerca de la lonja que tenemos a nuestra espalda de esta imagen que estamos contemplando. Es la entrada principal a las instalaciones del mercado central en una fotografía reciente, de modo que es la situación con la que nos encontramos hoy en día. Es una obra muy importante, se inicia en definitiva muy reciente, comenzado el siglo XX, y concluyen las obras exactamente en 1928. La construcción fue lenta, laboriosa, por una serie de motivos en los que no entraré. Simplemente recordar que el arquitecto, hubieron varios, como es natural en una obra de estas características, pero es Enrique Viedma el principal responsable de esta bellísima realización del modernismo, ejemplo muy emblemático de los valores que encierra este movimiento artístico. Por lo tanto, ahí tenemos la fachada principal, no entramos en el interior, tengo que ir abreviando todo, y en consecuencia un buen inicio, en mi opinión, de lo que será la conferencia de esta tarde. El siguiente ejemplo, realmente, ahí lo tienen ustedes, es otra edificación muy diferente en todos los sentidos a la anterior, pero un ejemplo también muy notable, altamente interesante, del modernismo en la ciudad de Valencia. En este caso estamos hablando simplemente de una plaza, Alfonso el Magnánimo, y estamos hablando del conocido como edificio Chapa. Es una gran rotonda, el edificio aquí en esta imagen lo vemos de forma cúbica en esta fachada principal, de dimensiones más que notables, realmente muy importantes, y que ocupa prácticamente toda una manzana de unas muy buenas dimensiones. En este caso es otro de los grandes arquitectos de la época, Carlos Carbonell, quien se responsabiliza de esta construcción bellísima. Vean ustedes a grandes rasgos los balcones, vean ustedes la culminación de lo que es el último de los pisos en altura, vean ustedes estas marquesinas interesantes con estos miradores situados en las esquinas. Bueno, mil y un detalles en definitiva que denotan una gran calidad y una gran sensibilidad artística, sin obviar obviamente las características técnicas notables en muchos sentidos, en muchos aspectos. Vamos a dar un paso adelante y nos vamos a otra de las joyas del modernismo en Valencia. La imagen es bellísima, en definitiva.
Estamos hablando aquí ya de la zona del ensanche, nos hemos alejado un poco del centro histórico y correspondiendo ya a una zona exterior en su tiempo a lo que eran las antiguas murallas de la ciudad. Es el ensanche natural, en definitiva, del corazón de Valencia, del actual centro histórico, y obviamente el ensanche pues, posee, abunda en él, realizaciones de un gran interés arquitectónico, artístico, constructivo, sociológico también, ¿por qué no?, de primerísimo orden. En este caso concreto hablamos también de un mercado muy diferente en su configuración al anterior, pero un gran mercado que atendiera a la burguesía que ocupa las viviendas en este recién creado ensanche de la ciudad y con una calidad estética, constructiva, arquitectónica de primera categoría. Se trata de una realización de Francisco Mora, otro de los grandes nombres de arquitectos valencianos del tiempo, fecha de realización 1918 más o menos. Ven ustedes aquí distintos aspectos. En primer lugar, el mercado está al aire libre, obviamente pues contacto con el exterior por sus cuatro extremos. Vean también esta portada, de hecho portada posterior, pero bellísima en mi opinión. Ven ustedes los dos puestos derecha e izquierda que tenemos aquí, obviamente la verja que protege todo el recinto, la presencia de ese interior con esas columnas, utilización del hierro como material constructivo de primera categoría. Hoy en día esto ya no es un mercado, es un espacio simplemente de ocio, ocupado pues, por algunos comercios muy seleccionados y evidentemente por una gran cantidad de pues, bares, en definitiva, restaurantes, etcétera, altamente interesantes en muchos aspectos. Demos un paso más, en definitiva, y con una realización muy diferente a la que estamos viendo. Primero, la modestia, en cuanto a tamaño se refiere, de esta nueva construcción, no tiene nada que ver con las realizaciones que acabamos de contemplar. Se trata de la que conocemos aquí, coloquialmente, si prefieren el término, como Casa de los Dragones, por un motivo decorativo, ornamental, que cubre una de esas fachadas. Es un edificio modesto, de 4 alturas, pero con una singularidad y una belleza constructiva y un equilibrio, en definitiva, realmente muy notable. Se encuentra no demasiado lejos del mercado que acabamos de contemplar, del ensanche, del mercado de Colón, y realmente es una realización muy notable de otro de los grandes arquitectos, José María Cortina. Estos nombres que estoy mencionando aquí, de grandes arquitectos valencianos de estos tiempos, hay que indicar que en aquel entonces no existía escuela de arquitectura en Valencia y los arquitectos, no solo valencianos, sino del resto de España, se formaban bien en Madrid, bien en Barcelona. En el caso de los arquitectos valencianos, bueno, hubieron evidentemente de las dos orígenes citados, pero con una cierta tendencia hacia la formación en tierras de Barcelona, en definitiva, y con ello pues explica también algunos fenómenos que vemos en el desarrollo de este modernismo en la ciudad de Valencia, donde hay ejemplos extraordinarios, estamos viendo algunos, hay muchísimos más, por supuesto, de este periodo histórico. En este caso concreto, la Casa de los Dragones es una realización de José María Cortina, también en las primeras décadas del siglo XX. Y demos un paso adicional yéndonos hacia un edificio todavía más modesto que este que estamos contemplando aquí, pero muy interesante. He optado por presentarles a ustedes esto para que no nos quede nunca, porque sería falso, la idea de que lo importante son las fachadas y el interior no tanto. No, perdone. En los grandes edificios
de este modernismo que estamos contemplando hoy, en el interior, en las fachadas, en las viviendas que puedan existir por ahí. Existen ejemplos extraordinarios y entre ellos he seleccionado, hay muchísimos más, claro, pues el caso de esta escalera, modesta si quieren ustedes, pero con una belleza y un equilibrio constructivo realmente más que notable. Por lo tanto, se cuidan no solo los detalles más definitorios de lo que es una gran edificación, sino también hasta en sus mínimos detalles, la escalera, las mamparas, el alumbrado de la sala de acceso, etcétera, etcétera, que están cuidados, repito, con un cariño y con un bien hacer realmente muy importante. Este es un caso importante, el que les estoy mostrando aquí. Se trata de un edificio evidentemente de la que conocemos como Casa Ferrer, calle de Cirilo Amorós, también en el ensanche al que he aludido anteriormente, por lo tanto, bueno, pues a unos cientos de metros escasos, por otra parte, del corazón de la ciudad, y cubierto por esa burguesía que desea salir de la ciudad histórica, envejecida, evidentemente, con edificios muy notables de todas las épocas, pero deseaban otro tipo de edificaciones más acordes con los nuevos tiempos en todos los sentidos, y por lo tanto el ensanche se llena de construcciones altamente interesantes en un número y en una calidad realmente casi sin igual. Casa Ferrer en la calle de Cirilo Amorós de Valencia. El constructor Vicente Ferrer, de ahí el nombre de este edificio, que es el arquitecto que lo construyó para vivir él, otros miembros de su familia y supongo que algún allegado o conocido que deseaba vivir en este edificio sin igual. Realmente la construcción es temprana, estamos hablando del año 1908, y el detalle importante es que el origen, la referencia a la que hay que mirar para entender hasta los más mínimos detalles de esta edificación, preciosa, no evidentemente de una gran presencia física, contrariamente a los edificios chapa, pero en este caso con elementos, con factores de tipo individualizado, de una gran calidad artística, que más bien se emparentan con lo que es la secesión vienesa, de la que hablaremos algo más adelante. En todo caso, un ejemplo muy notable del modernismo en nuestra ciudad. Y para ir concluyendo esta primera introducción, acabemos por la Puerta Grande, un edificio realmente notabilísimo del modernismo en Valencia, como es la estación de ferrocarriles, la Estación del Norte. La Estación del Norte está a un centenar de metros o poco más de la plaza del Ayuntamiento, de modo que es una edificación absolutamente céntrica, nos deja en el mismo corazón de la ciudad, lo cual es muy de agradecer para los muchos usuarios del pasado, del presente y espero que del futuro, y realmente presenta este aspecto de lo que es el acceso principal de la entrada. Ven ustedes esas taquillas al fondo, vean ustedes esas columnas, ven ustedes esas techumbres, vean ustedes esa sabia conjunción entre lo que es la cerámica, la madera, el suelo, la techumbre de madera. En definitiva, es un espacio realmente único e irrepetible, con una calidad realmente de realización arquitectónica en muy distintos aspectos de primerísima categoría. Gran ejemplo, en consecuencia, de esta Estación del Norte, inaugurada en 1917 y que desde entonces sigue prestando un servicio
realmente muy importante a nuestra ciudad en su mismo corazón. Esto es algo siempre para agradecer, pero en este caso estamos hablando de la conjunción de un servicio público de primerísima necesidad y la belleza extrema de todas las partes del interior, fachada, etcétera, con ejemplos notabilísimos, pasando, repito, desde la cerámica hasta las maderas, las torres, los vidriados, las contribuciones de artistas de muy distinta actividad en este conjunto de primera, insisto en eso, categoría constructiva en todos los aspectos. Claro, el modernismo es muy importante en Valencia, basten estos pocos ejemplos, hay muchísimo más. Hay un modernismo popular que se extiende hasta las zonas del Cabañal, en lo que eran antiguas casas de los pescadores, transformadas muchas de ellas en residencias, en definitiva, para el ocio, pequeñas estancias, etcétera, para la burguesía o no tan burguesía de la ciudad, que de esa manera se acercaba a lo que son las playas de la Valencia, situadas pues a unos 3-4 kilómetros del centro, y hoy en día un enclave realmente precioso, irrepetible. ¿Por qué todo esto? Bueno, pues recordemos, empecemos a subrayarlo porque es importante, el modernismo en Valencia y en otros muchos lugares está indisolublemente ligado con la burguesía, alta, media burguesía, en definitiva, baja burguesía en algún caso, que existen en esta ciudad y no solo en ella, sino en otros enclaves. Esto es muy importante porque el modernismo tiene un trasfondo social también que me parece absolutamente imprescindible no perder de vista. Yo les he querido traer un simple ejemplo, barriendo un poco para casa, mostrándoles esta imagen preciosa, preciosa, de lo que es mi tierra, mi pueblo, Alcoy, a un centenar de kilómetros hacia el sur de Valencia, estamos hablando de la provincia de Alicante. No es el único caso, por supuesto, hay otros muchos ejemplos, pero ahí va este, para mostrarles lo que es la cubierta del círculo industrial de Alcoy. Es decir, el espacio donde se reúne la burguesía alcoyana, en definitiva, industrial, adinerada, con mucho interés por despertar nuevas tendencias en sus casas, en sus viviendas, en sus industrias, en los espacios de actividad social, como puede ser este círculo, en lo que es la calle tal vez más importante o al menos representativa de aquellas tierras de Alcoy, como es la calle de San Nicolás, y ahí existen algunos ejemplos muy notables de modernismo. Digo eso y he querido citar ese caso concreto para romper un poco con el tabú de la creencia de que el modernismo solo se manifiesta en las grandes ciudades. Gran error. Hay grandes ejemplos de esta tendencia histórica, arquitectónica, constructiva, sociológica, en definitiva, en también pequeñas poblaciones, y la ciudad en la que yo nací puede ser un ejemplo perfecto para eso. El modernismo en Alcoy no existiría si no existiera una burguesía poderosa. La escuela de pintura alcoyana, importante, muy importante, no existiría si no existieran o hubieran existido en su tiempo las condiciones sociales, económicas y de todo tipo que existían en aquella ciudad y sus aledaños. Por lo tanto, hay que insistir también sobre esta, en definitiva, incidencia, este contexto que permite esa eclosión enorme, difícil de explicar, si no es así, atendiendo a también razones económicas y sociológicas. Pero dicho lo dicho, desplacémonos hacia lo que es tal vez
el lugar más interesante por la abundancia, por su fama bien merecida, evidentemente, del modernismo en nuestro país, en España. Y ahí tienen ustedes un caso absolutamente conocido por quienes me estarán escuchando, que corresponde a Barcelona. El modernismo en Barcelona tiene una importancia realmente excepcional y el mejor ejemplo, o uno de ellos, importante en todo caso, es la Casa Milà, en el Paseo de Gracia de Barcelona, a unos pocos metros de la Plaza de Cataluña y del corazón de esta gran urbe. Nos encontramos con esta edificación que nos deja realmente anonadados al ver sus muchísimas connotaciones de todo tipo, su belleza indiscutible, su indudable atractivo turístico, basta ver esta fotografía, y el conocimiento de que el constructor de esta obra única, en un sentido real de la palabra, es nada más y nada menos que Antonio Gaudí. Antonio Gaudí, que la construyó en el año 1910, en coherencia con las fechas que he mencionado en las primeras imágenes que hemos visto hoy. Casa, en definitiva, Milà, uno de los ejemplos eximios de lo que es el modernismo en Barcelona. El edificio es visitable por dentro y guarda mil y una cuestiones importantes, evidentemente, del todo recomendable. Si no lo conocen aún, en su próxima visita no se lo pierdan. Como tampoco deberían perderse este otro edificio, soberbio, en este caso me he acercado más, en el caso de la fotografía, que corresponde a la Casa Batlló. La imagen es una preciosidad, nos deja sin habla. Vean ustedes la conjunción de nuevas técnicas constructivas, piedra, granito, madera, cerámica, vidrio, vidrieras, etcétera, que conducen a este resultado de una belleza sin igual. No necesito decir, porque todos o casi todos quienes me estarán escuchando esta tarde saben que es también una realización de Antonio Gaudí, en este caso, que corresponde efectivamente a una fecha muy próxima a la anterior. Entremos, aunque sea por una vez, para no abusar demasiado de su paciencia, en el interior y bueno, nos deja de nuevo sin palabras. Es la belleza en estado puro. Vemos aquí los suelos, las puertas, esa gran lámpara central, las vidrieras, las columnas, la organización de la techumbre, etcétera, que nos muestra efectivamente la sensibilidad artística no solo del gran arquitecto que hizo posible esta obra sin igual, sino también de las gentes que encargaron ese trabajo, en definitiva, para ocupar, felices de ellos, una vivienda de esas características en ese lugar. Realmente una realización de primerísima categoría. Como lo es, en un sentido diferente al mostrado aquí, en otra gran realización del modernismo barcelonés, como es el Parque Güell. Difícil fotografía esta, Parque Güell, sin visitantes, sin cientos, sino miles de turistas que todos los días llenan esta escalinata y realizan fotografías, en definitiva, sin fin de este lugar y sus 1001 rincones importantes. Parque Güell, también una realización de Antonio Gaudí, fecha de realización los años ya 1920 y tantos, en definitiva, a instancias de un gran industrial de aquellas tierras, como era el señor Güell, en definitiva, que
realizó no simplemente el parque, sino una gran cantidad de construcciones, entre ellas algunas relacionadas con su propia empresa y con sus trabajadores. Hay todavía muchas más realizaciones, yo no podré mencionarlas todas, ni muchísimo menos, pero no me he podido resistir a que mostrarles esta maravilla, nada que ver con la anterior. Esta obra evidentemente tiene otros autores, corresponde al Palau de la Música Catalana, situado a unos pocos metros de la Catedral de Barcelona, cuya fachada es neogótica, por cierto, y aquí tienen ustedes pues una vista del exterior del Palau de la Música Catalana. Huelgan mis comentarios, la imagen habla por sí mismo, la belleza, la originalidad, el equilibrio, el cuidado con el que están tratados todos sus detalles es evidentemente sorprendente para todos. Autor, otro gran arquitecto catalán, Lluís Domènech i Montaner, cuya maestría no solo se refleja en este exterior, en lo que es el chaflán, en lo que es la puerta de acceso, sino, de nuevo, he tenido que seleccionar lo que es el interior de este espacio único y sin igual, de una belleza y una originalidad realmente sublimes, que nos deja, cuando lo vemos por primera vez, evidentemente, pues realmente anonadados, porque la calidad y la cantidad de detalles constructivos de todo tipo, empezando por las vidrieras, acabando por lo que es el espacio escénico, las propias butacas, lo que es, en definitiva, la cubierta, esa gran lámpara central, esos, en definitiva, adornos en piedra, en vidrio, en cerámica, que llenan todo el recinto y que producen efectivamente un efecto realmente indescriptible en todos quienes tienen la suerte de visitar ese espacio. Claro, cuando hablamos del modernismo y hablamos de Barcelona, yo me he dejado muchísimas cosas en las que por supuesto no puedo entrar, pero no puedo dejar, por razones obvias, una mención a lo que es una obra sublime, como esta que estamos viendo, evidentemente, la Sagrada Familia, una realización de Antonio Gaudí, que él solo pudo empezar en vida y que ha estado paralizado durante mucho tiempo y se está en este momento completando. Si la memoria no me falla, pues ayer o anteayer vimos en televisión el hecho de completar una de las 4 torres que tenemos aquí, en definitiva, y esta sería pues el aspecto de esta gran edificación. Si el exterior nos deja sin habla, el interior tal vez mucho más, situada en un lugar emblemático de esa ciudad, Barcelona, y visitada por miles y miles de visitantes de todos los países del mundo que llenan de una forma increíble los espacios anexos a esta gran realización arquitectónica. Bueno, ¿y qué más? Modernismo hay en muchos lugares, yo no puedo ser exhaustivo, sería una locura por mi parte, pero vayámonos al centro, vayámonos a Madrid. Nada que ver con respecto a Barcelona, el corazón del modernismo está claramente en Barcelona, su proximidad a Francia y al resto de Europa evidentemente influyen en ello, la calidad de sus constructores también, pero Madrid no queda al margen de este movimiento arquitectónico. Movimiento arquitectónico que evidentemente coincide con el movimiento neorrománico, neogótico, neobarroco,
que llena muchas ciudades en nuestro país, y en este caso les estoy mostrando una imagen ciertamente singular. He tenido siempre un cuidado extremado en seleccionar imágenes muy atractivas y que hablen por sí solas, y en este caso concreto es el llamado Palacio Longoria de Madrid. Palacio Longoria de Madrid. Si les apetece la anécdota, es la sede actual de la Sociedad General de Autores de España. Esa entidad ocupa en la actualidad ese palacio. Obviamente en su fase inicial los usos eran otros, pero la calidad sigue estando ahí presente para que la admiremos. El palacio, en definitiva, de Longoria es una obra de José Grases y su fecha de realización 1904. Vean ustedes esa conjunción entre lo que son elementos de piedra, constructivos, vidrieras, etcétera, ventanas, vanos, etcétera, con lo que es el hierro, esos forjados espléndidos, en lo que son, pues evidentemente, los cerramientos, las barandillas de la planta principal, evidentemente, que exuberantemente sale de ese espacio restringido para presentarse con toda contundencia en los espacios anexos. Palacio Longoria de José Grases. En otro lugar también muy céntrico, la calle Mayor, nada menos, nos encontramos con este edificio relativamente sencillo, pero sin duda de una gran belleza compositiva y uno de los ejemplos más felices del modernismo madrileño. Estamos hablando, en definitiva, de lo que es la Compañía Colonial, un edificio que pasa desapercibido, incluso para muchos visitantes de Madrid, porque hay que levantar un poco la vista para ver lo que estamos mostrando en esta imagen. Se trata, en definitiva, de una compañía propiedad de una empresa, Compañía Colonial, pues que importaba café, especias, etcétera, en otros tiempos ya pasados. Una obra de Miguel Matet, es el constructor, y la fecha de construcción 1909. Estamos, como ven ustedes, en las 2-3 décadas como mucho centrales de muy a finales del siglo XIX y primeros años del XX. El edificio, repito, importante, con unas características y cualidades nada que ver con todo lo que hemos mostrado anteriormente. Y también es importante, ¿por qué no?, una mirada me parece al menos interesante, de este edificio precioso, que ocupa de una manera, bueno, pues ufana, diría yo, rotunda, una de las fachadas de la Plaza de España en Madrid. Lugar muy céntrico, conocido por todos los visitantes de la capital y que corresponde en este caso a la que llamamos Casa Gallardo, obra de Federico Arias, otro gran arquitecto madrileño, fecha de realización 1914. Es un edificio más complejo que mezcla distintos estilos, algunos neos, en definitiva, un toque de influencia francesa, ¿por qué no?, en el remate de este edificio, pero sin duda alguna un edificio realmente precioso desde todos los puntos de vista, en uno de los lugares, en definitiva, urbanos emblemáticos de la capital. Claro que hay otros muchos ejemplos y simplemente para no aburrirles en exceso, pues ahí va uno más. Nada más y nada menos que en León. Por lo tanto, muy lejos de todas las tierras anteriores, nos encontramos con este edificio que nos perturba, nos sorprende cuando empezamos a pasear en alguna visita ya remota en el tiempo, en mi caso personal, de esta ciudad muy interesante en muchos aspectos. La Casa Botines,
la Casa Botines, hoy en día convertida en museo y, sorprendentemente, para quienes no conozcan el dato, obra de Antonio Gaudí, que se desplazó hasta estas tierras muy alejadas de su Cataluña natal y nos dejó esta muestra extraordinaria, excepcional en muchos sentidos, de lo que es una gran edificación modernista, con elementos evidentemente de neogóticos, efectivamente, y que aparecen ahí en una sabia conjunción, con uso vidrio, acero y piedra en todo lo que es su fachada realmente sorprendente y atractiva. Claro, estamos hablando de arquitectura. Yo no sé si habré despertado en muchos de quienes me oyen la sensación falsa de que solo hablamos de arquitectura modernista. No, nada de eso. Nada de eso. De modo que, antes de que se me olvide, vean ustedes una obra del arte modernista, nada que ver con todo lo que hemos visto anteriormente. En esta ocasión, una obra que se encuentra en Lisboa, en un museo, claro que sí. Un museo que yo descubrí hace unos cuantos años, me refiero en mi caso personal, el Museo Gulbenkian, que es una verdadera maravilla, desconocida para muchos visitantes de esa ciudad. No, la próxima vez que vayan por allí, hagan un hueco en su tiempo y visiten esta maravilla que les sorprenderá en muchos sentidos. Bueno, en el Museo Gulbenkian encontramos una gran cantidad de realizaciones de todo tipo, algunas muy interesantes, otras no tanto, pero en este caso, bueno, yo he optado por el tema que estamos tratando de presentarles esta libélula. Es una pequeña escultura, dimensiones, insisto, pequeñas, realizadas por uno de los grandes en este tema, aparentemente menor, tan alejado de la arquitectura de dimensiones más o menos extremas, relacionado con el modernismo en otros aspectos también, y que retrata muy bien en esta pequeña obra la maravilla de lo que fue este movimiento artístico que cubrió muy diferentes campos del arte. Estamos hablando, en definitiva, de René Lalique, que en joyería, en diademas, en pequeñas estatuillas, etc., nos dejó muestras muy variadas, muy abundantes de su extraordinaria calidad como artista y carácter realmente emblemático en esta etapa de la historia del arte universal. Demos un paso más y nos vamos, salimos ya de la península ibérica, damos un salto y nos vamos a Francia. Bueno, aquí los ejemplos son múltiples, de nuevo he tenido que ser muy selectivo y me ha parecido interesante empezar por esta imagen, porque muchos de los que me estarán escuchando la recordarán, espero que con mucha alegría. Bueno, estamos hablando de París, efectivamente. Estamos hablando del Boulevard Haussmann, un espacio emblemático en aquella ciudad sin igual, y estamos hablando de otro sitio muy conocido también por los turistas, como no, y por supuesto por los parisinos sin excepción. Las Galerías Lafayette, una realización de 1894 y una joya del modernismo parisien, francés, de lo que allí conocen como Art Nouveau, arte nuevo, en definitiva, en un ejemplo emblemático de unos grandes almacenes archifamosos en la capital de Francia. 1894, Galerías Lafayette. Pero si quieren ustedes, para que vean que he tratado de tocarlo todo y me he dejado muchas cosas fuera de aquí,
¿Por qué no? Ahí tienen un ejemplo de el Art Nouveau en unas realizaciones, una modestísima entrada al Metropolitain parisien. Hay muchas estaciones que obviamente se han preservado en su mayor parte. Oiga, es que tienen mucho tiempo ya, pues felices ellas. Y realmente estamos hablando de una realización construida. Hay como un centenar o así que se pueden rastrear sin demasiada dificultad entre 1900 y 1912 por Héctor Guimard, y que son realmente un canto a la esencia del Art Nouveau, a la esencia del modernismo, en este caso con una realización tan a pie de calle como puede ser los accesos al Metropolitain, al metro, en definitiva, de la capital francesa. Demos un nuevo salto, nos vamos a la Rue Royale, en el corazón de una de las zonas más interesantes de París, que tiene muchas, en este caso la conocida como Bijouterie Fouquet, joyería Fouquet. Bueno, hay multitud de imágenes de este espacio y he optado por este interior, una imagen de conjunto, porque la belleza de los exteriores, en este caso, juegan una pelea y es difícil decir quién sale vencedor con muchos de los interiores de los grandes edificios del Art Nouveau parisien. En este caso, atención a esto, claro, no es casualidad. Es una realización de 1901 de un gran artista del modernismo, lo mencionaremos más tarde, se lo recordaré a ustedes, como es Alphonse Mucha, que diseñó este espacio que obviamente ha sido conservada de una forma realmente importante. Un espacio que nos muestra una vez más el objetivo de belleza sin límites, tanto de exteriores como de interiores, tanto de grandes obras arquitectónicas como de pequeñas muestras de joyería que estamos viendo en esta visión forzosamente muy panorámica. Y demos un pequeño salto desde París, repito que olvido muchas realizaciones, damos un pequeño paso y nos vamos a Bruselas, la capital de Bélgica, y allí nos encontramos con una realización tan emblemática como esta. Atención, esto es lo que llamamos Casa Armand Solvay. Es un industrial belga que hizo construir esta casa a uno de los grandes iniciadores del modernismo europeo, como es Victor Horta. Victor Horta, la Casa Solvay. Fecha de realización 1894. Muy diferente a otras realizaciones, es una casa modesta, es una casa de vecinos y de pocos vecinos. Generalmente el constructor, el promotor de esta obra, en este caso el señor Solvay, pues hizo esta realización, la ordenó a este arquitecto para poder tener él una vivienda ahí y algún otro familiar, pocos, escasos, en una casa de pequeñas dimensiones, pero evidentemente de una calidad y originalidad arquitectónica fuera de toda discusión. También es interesante este otro edificio, realización también de Victor Horta, la Casa Tassel.
también en Bruselas, y que tiene en su haber, aparte de su belleza, interés, etcétera, que ustedes por sí mismos advertirán en esta fachada, tan diferente de la anterior, de ser, atención a esto, el primer edificio modernista que se construye en Europa. Casa de Víctor Horta, la Casa Tassel, en Bruselas, fecha de construcción 1892. El modernismo en Europa durará desde esta fecha, pues, hasta iniciada la década de lo que se vino a llamar en su tiempo los felices años 20, y por lo tanto llena unas décadas con realizaciones variadas de un altísimo interés arquitectónico y artístico desde todos los puntos de vista. Pero demos un paso, marchémonos, y lejos ya, de estas tierras todavía del norte de Europa, Bélgica, y nos vamos a Praga. Nos vamos a Praga, en definitiva, la plaza de Wenceslao, nada más y nada menos, el corazón de esa ciudad única, preciosa en todos los sentidos, y que entre sus joyas exhibe con legítimo orgullo esta fachada del Gran Hotel Europa, obviamente restaurado, conservado, etcétera, pero todavía en activo en ese lugar emblemático de esa ciudad de Checoslovaquia. En definitiva, una realización del año 1908, es una realización temprana también, con grandes aportaciones, un gran hotel, insisto, todavía en activo en la actualidad y obviamente restaurado hasta el mínimo detalle y mantenido en su situación original. Pero abandonemos Praga, hay más muestras, y vayamos, para ir acabando nuestro periplo rápido, apresurado, excesivamente diría yo, por los edificios más emblemáticos en Europa, nos vamos a Viena. Y nos vamos a Viena y es otro mundo. Es otro mundo porque el modernismo en Viena, que es uno de sus enclaves más interesantes y personalísimos, diría yo, de toda Europa, lo que llamamos Art Nouveau en Francia, en Bélgica, llamamos modernismo en el caso de España, llamamos Art Nouveau también en el caso de Italia, que también cuenta con algunas construcciones de esta etapa histórica, lo llamamos secesión en Austria. Y en Viena, su capital, encontramos este edificio emblemático como una de las mejores realizaciones de esa peculiar muestra del modernismo vienés, del modernismo austriaco, en esta obra a través de un gran arquitecto que es Josep Maria Olbrich, obra realizada en 1898, a punto de concluir el siglo XIX, y que obviamente se conserva en todo su esplendor. Realmente importante en muchos sentidos la obra que estoy mostrando aquí. Pero demos un salto, hay más obras arquitectónicas, para insistir en una idea que es insuficientemente que yo la destaque aquí, pero que me parece realmente ineludible, aunque sea brevemente, como toda mi exposición de esta tarde, en este caso concreto, atendiendo en definitiva a diferentes enclaves geográficos. Para empezar, esta maravilla, que corresponde a una obra nada más y nada menos que de Alphonse Mucha. Es un gran cartelista, un autor, un pintor en definitiva, pero que destaca de forma muy especial por sus carteles y la belleza extrema
de sus realizaciones. Vean ustedes un ejemplo extraordinario, diría yo, de una obra de mucha, efectivamente, de una belleza sin igual, que nos habla de la enorme calidad, del enorme poder de innovación que tenía este hombre en la pintura. Estamos hablando, evidentemente, de una realización de 1900 y, por lo tanto, el siglo XIX queda al margen. Queda al margen, evidentemente, el clasicismo, queda al margen el romanticismo, queda al margen, de hecho, incluso, pues, todo lo que son las realizaciones de lo que sería el arte, en definitiva, francés de finales de siglo, lo que es, en definitiva, pues todo lo que es los derivados de los esfuerzos innovadores de la pintura, con esas joyas, en definitiva, de vidas a pintores cuyas obras llenan hoy tantos museos de todo el mundo, de las que hemos hablado ya en alguna ocasión anterior. Regresemos un poco a tierras del este y veamos esta obra sublime. Esto también es modernismo, señores. Estamos hablando de una obra famosísima, conocida por todos los amantes de la pintura, sobre todo de la pintura del siglo XIX y XX, como es en esta ocasión Gustav Klimt. Gustav Klimt, el grandísimo pintor austriaco, con colecciones de sus obras extraordinarias en Viena y en otros lugares de aquel país y de hecho de todo el mundo. Y aquí vemos, en particular, he seleccionado esta, la conocida como El beso, como ejemplo arquetípico de la mejor pintura modernista de Europa y, por lo tanto, una ruptura con el antes y el después. Piensen ustedes en Monet, piensen ustedes en Van Gogh, piensen ustedes en Gauguin, piensen ustedes en una serie de pintores más o menos contemporáneos. Bueno, aquí estamos en otro mundo diferente, porque la pintura en este entre siglos en Europa sufre, atiende, realiza una serie de transformaciones, a cual más sorprendente. Y nos deja, entre otras, esta obra maestra del arte universal de todos los tiempos. Gustav Klimt, El beso. Oiga, y en España, bueno, no me tiren excesivamente de la lengua, que empieza a estar cansada, pero dos realizaciones puntuales. Hay muchísimas más, pero una de ellas, esta obra, que destaca por su extremada sencillez, por sus valores pictóricos, por su equilibrio, por su atractivo, por su modernidad. El autor es nada más y nada menos que Ramón Casas, uno de nuestros grandes pintores, con realizaciones de primerísima importancia, muchas de ellas conservadas hoy en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, que es el caso de la que estoy mostrándoles aquí, fecha 1980, y el título Plein Air, París. Vean la firma del autor, Ramón Casas, y efectivamente esta mujer joven que va a tomar algún aperitivo, en definitiva, en esta mesa del exterior, admirando desde las alturas toda la zona de Pigalle y una de las zonas más interesantes del corazón del arte europeo en aquellos años ya lejanos. Para concluir, otra obra de otro gran pintor catalán, Isidro Nonell, una preciosidad muy diferente a la anterior. Esto es pintura modernista en su estado puro. Vean ustedes las texturas,
la indiscutible modernidad, el atractivo, el colorido intenso, las pinceladas originalísimas de este autor, la presencia de esta joven un poco de espaldas, recostada, en definitiva, sobre ese diván, obra de 1908, también conservada en el Museo Nacional de Arte de Cataluña en Barcelona. Muchas gracias a todos por su atención.